De nuevo, pues le doy la bienvenida al profesor Rafael Franco, al profesor Héctor José Sarmiento y al profesor Gerson Grajales. Antes de iniciar con la intervención de cada uno de ellos, quisiera mostrar nuestra red aquí en pantalla. Voy a compartir aquí la pantalla, a ver si me lo permite esta tecnología. Voy a compartir mi pantalla unos minuticos para que vean algunas cifras relacionadas con la red. Entonces me dicen si la están viendo en estos momentos. Me confirman si están viendo el navegador donde dice contabilidad y sustentabilidad. Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces esta es nuestra página web, la página web de la red. A todas las personas que están aquí conectadas, muy seguramente ya pertenecen a la red a través de este sitio, se han vinculado formalmente, pero hay algunas personas que no lo están. Les recordamos que por aquí, por esta red, se pueden vincular, llenar el formulario para que queden formalmente vinculados. Lo que les estoy mostrando aquí en esta pantalla son los proyectos de investigación que los investigadores, cuando se vinculan, relacionan. Entonces mire que aquí hay 71 proyectos de investigación en contabilidad ambiental que han venido trabajando los diferentes investigadores, y pues cuando uno ve toda esta cantidad de proyectos muy interesantes cada uno. Por ejemplo, aquí hay uno de Héctor José de contabilidad y conflictos ambientales. Por acá hay uno de Gerson Grajales que se llama Blockchain Ambiental. También Gerson Grajales trabaja con Big Data Ambiental. Entonces, cantidad de proyectos. El profesor Rafael Franco está trabajando desarrollos contamétricos. O sea, son temas súper interesantes. Entonces, este es un primer paso que nos vislumbra un poco acerca de todo el trabajo que estamos haciendo nosotros en la red. No propiamente estos proyectos son de la red, sino que son los proyectos que los investigadores independientemente están haciendo en sus universidades o en sus instituciones, y los han vinculado a la red. ¿Listo? Entonces, otra cosa que quisiera mostrar es que a través de esta plataforma tecnológica de la red pueden vincular la producción bibliográfica. En estos momentos hay 11 artículos científicos en revistas indexadas que los investigadores de la red han eh, vinculado por aquí. Estoy seguro que hay muchos artículos más. Por ejemplo, el profesor Uctimio Mejía tiene mucha producción que se podría vincular aquí, y Héctor José Sarmiento también tiene muchos artículos que se pueden vincular aquí en la plataforma, y estoy seguro que esta plataforma podría tener cientos de artículos si todas las personas que están vinculadas a la red publicaran ahí sus investigaciones. En estos momentos habemos en la red 104 personas vinculadas formalmente, de las cuales 30 trabajan en proyectos relacionados con educación ambiental, otros con este tema de sustentabilidad y ODS, otros 17 con instrumentos de medición, 12 investigadores en regulación ambiental y normas, 9 investigadores relacionados con ética y valores ambientales, y 7 investigadores relacionados con el tema de sustentabilidad e indicadores biofísicos. Bueno, simplemente quería mostrarles estas diapositivas antes de empezar nuestra reunión. Ahora sí, pues vamos a darle la palabra, porque ya he hablado demasiado, a las personas que vinimos a escuchar hoy, a nuestros tres panelistas. Y para eso vamos a hacer una pregunta dinamizadora, y los tres panelistas lo van a poder contestar en un lapso de tiempo máximo de 10 minutos. Van a contestar esa pregunta, y en la respuesta ellos van a introducir
sus argumentos deliberatorios para poder entablar la conversación o la discusión. La pregunta que vamos a hacer inicialmente entonces es, en este orden lo vamos a responder. Primero el profesor Rafael Franco, luego el profesor Héctor José Sarmiento y luego el profesor Gerson Grajales. La pregunta es, ¿existe una corriente de pensamiento que oriente las investigaciones de contabilidad ambiental en América Latina? Estimados profesores, el tiempo es de ustedes. Muy buenas tardes. Muchos saludos a todos los participantes, a los panelistas. Muy satisfecho de volver a ver al colega Sarmiento, que anda como bastante perdido de estos lares. Bueno, yo voy a ponerle marco teórico a la respuesta que se refiere a esta pregunta. Voy a empezar a decir que básicamente a partir del dominio del modelo neoclásico de la economía, se ha pretendido que la economía es el sistema, que la economía es el universo que recoge todas las actividades humanas. De alguna manera, ese argumento lo plantearon básicamente en una expresión que se convierte como en un paradigma del funcionamiento de la economía, donde ellos dicen el comportamiento humano está determinado por la ganancia económica. Es decir, desde esa perspectiva, todo es mirado alrededor de la economía. Por supuesto, dentro de la economía entonces se desarrollan una serie de subsistemas, como es el derecho, como es la sociedad y la naturaleza, que es una cosa súper interesante. Es decir, la naturaleza resulta siendo un subsistema de la economía, dentro de esta lógica de que el interés fundamental es la generación de la ganancia. Y en esa estructura, entonces nosotros ubicamos el campo ontológico de la contabilidad, dando cuenta de una serie de fenómenos que se mueven entre lo económico y lo jurídico, que hacen que la contabilidad sea básicamente una servidumbre de la economía y el derecho. Y es desde esa perspectiva que se ha tratado de desarrollar algunos criterios sobre lo que se ha denominado contabilidad ambiental, hecho que nos ha establecido una serie de obstáculos epistemológicos para el desarrollo de nuestro conocimiento, puesto que la economía se centra fundamentalmente en el mercado, y en los últimos años, los últimos 50 años, se ha concentrado básicamente en la economía financiera, lo cual ha determinado que el énfasis de la contabilidad es la contabilidad financiera, que inclusive entra a perder sus nexos con el conocimiento de la riqueza y se para más bien en el conocimiento del otro factor de ganancia, que es la renta, que se determina alrededor de una reconceptualización del valor. La contabilidad empieza, por ejemplo, en términos de valoración, a tratar de expresar todo fenómeno a través de la valoración
Eh, cuando nosotros tenemos un gran problema, y es que el valor y desde luego el valor de mercado, que es el que se impone, mm, es el fruto de la aplicación como de un hedonómetro, eh, que trata de medir la oscilación entre la avaricia y el miedo, que es más o menos en lo que nos tienen las actuales prácticas de la contabilidad, y desde ese tipo de prácticas pretendemos hacer ontológica del conocimiento contable. Tenemos en esta nueva concepción que el sistema es la naturaleza, y que dentro de la naturaleza existen un poco de subsistemas dentro de los cuales está la sociedad, la economía, el derecho y la contabilidad. Y que en esa perspectiva la contabilidad tiene la función social de construir representaciones de todos los elementos que relacionan la economía, el derecho, la sociedad y la naturaleza. Esa es de alguna forma la perspectiva latinoamericana, que se encuentra en proceso de construcción y que ha generado ya algunos avances, creo que muy escasos frente a la otra posibilidad de mirar lo ambiental desde las finanzas. Pero me parece que hay unos avances que son supremamente significativos. Quiero destacar dentro de esos avances significativos el trabajo del profesor Antonio López de Sá, dentro de toda su teoría neopatrimonialista, donde, si bien es cierto, en sus avances él no alcanza a trabajar los asuntos relacionados con recursos naturales, sí es muy claro en avanzar hacia una concepción social de la contabilidad, fundamentalmente a través de su teoría de las organizaciones como células sociales. Y un segundo trabajo que me parece que avanza mucho en este campo, que partiendo de los supuestos básicos de Mathesis, desarrolla una actitud crítica supremamente profunda que le permite desarrollar a través de sus conceptos de modelización la necesidad de la contabilidad desde una perspectiva social que incorpora los problemas de la naturaleza. Ese es el trabajo de Antonio García Casella, que son trabajos que en nuestro medio son bastante desconocidos, porque nosotros tenemos los ojos más pegados en Europa y en los Estados Unidos. A partir de esto se ha desarrollado además un concepto, el concepto de contabilidad integral, que determina que la nueva dimensión ontológica de la contabilidad está integrada por la economía, por la sociedad, por la cultura y por la naturaleza. Y que es la concepción que alimenta las ideas de puntametría como una nueva dimensión tecnológica de la contabilidad. Para ser yo muy disciplinado con el tiempo, entonces voy a dejar esta primera respuesta en este punto. Muchas gracias, profesor Rafael Franco. Entonces, por favor, el profesor Héctor José Sarmiento sigue respondiendo a la pregunta. Gracias. Muy buenas tardes allá. Un saludo muy fraterno para todos los colegas y compañeros.
los colegas panelistas, qué bueno verlos. Y pues agradecer la invitación para compartir este breve espacio con ustedes. A ver, esta primera reflexión en torno a corriente de pensamiento en América Latina que oriente la investigación en contabilidad ambiental, pues creo que hay que ubicarla inicialmente como bien dijo Rafael, en términos de lo que se concibe también como contabilidad, es decir, la ubicación de la disciplina dentro del campo de las ciencias. Esta discusión, digamos que para nosotros ha sido fundamental a lo largo de muchos años, desde cuando se empezó a plantear la posibilidad de hablar de contabilidad ambiental y de hacer investigación en este campo en Colombia, que digamos que es un trabajo que se viene haciendo durante los últimos 30 años, diría yo. A nivel latinoamericano, pues lo que uno alcanza a ver es que, al igual que en Colombia, hay diferentes corrientes de pensamiento que tácita o explícitamente orientan la investigación en el campo. De esta manera, pues uno ve que también hay una corriente dominante derivada de la corriente principal de la contabilidad que orienta muchos de los desarrollos de la contabilidad ambiental en América Latina. Pero afortunadamente, pues también existen los desarrollos de la heterodoxia en contabilidad, en el campo de la contabilidad ambiental. Yo diría que también en el campo de la contabilidad ambiental es preponderante la presencia, la fuerza de la corriente principal, en algunos casos de manera explícita, ¿no? Como lo que se hace hoy en día en términos de la contabilidad ambiental adherida a la racionalidad financiera, al gobierno corporativo, a todas estas dinámicas que son las que potencian el desarrollo de las corporaciones y que privilegian los intereses económicos de las corporaciones, con arreglo a fines orientados fundamentalmente a la maximización de utilidades de las empresas que trabajan fundamentalmente con el uso intensivo de recursos naturales. Por las mismas características que tiene nuestra región, que es una región muy, pero muy rica en recursos naturales, pues naturalmente la presencia de empresas nacionales y multinacionales en nuestro territorio hace que haya una preocupación latente por la forma como la contabilidad da cuenta de la explotación de recursos, del desgaste de los ecosistemas, de la disposición de desechos y residuos, y de la gestión ambiental en su conjunto, y de manera muy especial la responsabilidad social que tienen las empresas frente a las comunidades y el medio ambiente. Así que yo ubicaría una corriente que creo yo que es lo que llamamos el mainstream, que también hace presencia en el campo de la contabilidad ambiental, y una heterodoxia que tiene, digamos, unos dos enfoques básicos que tienen que ver con los avances en trabajos de corte interpretativo, que siguen orientaciones muchas veces también de enfoques internacionales, por ejemplo, el enfoque muy en la cresta de la ola de los ODS de Naciones Unidas, y otras pues directrices de organismos internacionales como el GRI y el Global Compact, y bueno, cantidad de iniciativas de organizaciones de la OSI y de la OCDE que direccionan, digamos así, los desarrollos y los trabajos, los proyectos de investigación que se adelantan en contabilidad ambiental. Y una corriente que yo ubico más a la izquierda, que tiene que ver con las construcciones y los avances de la contabilidad crítica ambiental, que lo que hacen es poner en conflicto la lógica misma de la contabilidad ambiental tradicional, y en esa medida, pues digamos que hay diferencias que yo creo que es importante que empecemos por conocer. En ese sentido, creo que la pregunta lo que nos invita es a saber diferenciar estos enfoques, a saber diferenciar las investigaciones que se están haciendo, para también nosotros podernos ubicar de acuerdo con nuestras estructuras de pensamiento, nuestros intereses académicos, porque en últimas, digamos que hay una presencia muy fuerte de intereses económicos que obedecen a una racionalidad política y a una geopolítica internacional de los recursos naturales y el ambiente, que determina el desarrollo de la investigación en contabilidad ambiental. Hay además, en algunos países, como en el caso de Colombia, hay un enfoque de pensamiento funcionalista en contabilidad ambiental,
que digamos que es una derivación del mainstream, que digamos que sufre una especie de complejo de culpa moral, en el sentido de que es funcionalismo y se dirige por las directrices del mainstream, pero parece que se avergüenza y entonces aparecen los autores y los trabajos tratando de diluirse en otras orientaciones teóricas y metodológicas, pero que finalmente, si uno hace el examen juicioso de los desarrollos, pues habría necesidad de separar adecuadamente. Yo no estoy diciendo que unos sean buenos y otros sean malos, simplemente son diferentes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer inicialmente es hacer diferencias, saber ubicar los desarrollos de la contabilidad social ambiental para saber qué orientaciones tienen en materia de corriente de pensamiento, porque eso es lo que finalmente construye las sinergias, las empatías académicas entre los investigadores y finalmente pues ayudan a hacer más potentes los resultados y los desarrollos de la contabilidad social ambiental. Así que yo ubicaría, a manera de resumen, una corriente funcionalista derivada como derivación funcional del mainstream en contabilidad social ambiental, y una corriente heterodoxa con dos vertientes, una más interpretativa, analítica, y otra digamos, un poco menor, pero más potente, que creo que es una corriente de enfoque crítico que pone en conflicto pues, la tradición contable, la tradición de la investigación en contabilidad ambiental. Serían como esas tres cositas. Muchas gracias, Héctor José. Bueno, ahorita escuchemos con la misma pregunta al profesor Gerson Grajales. Profesor Gerson, tiene la cámara apagada. Listo, el profesor Gerson ya está instalando su presentación. Profesor Gerson, el micrófono suyo no está prendido. No lo escuchamos. Listo, ahora sí. Listo. Entonces vamos a trabajar la primera pregunta. Voy a destacar dos líneas. Lo que se ha venido trabajando con una corriente de pensamiento en América Latina se ha hecho a través de la Universidad Libre aquí en Cali, en lo que tiene que ver con los trabajos que inició inicialmente el profesor Carlos Luis García Casella y que hoy en día está trabajando Inés Mercedes García Fronti, la hija y una persona que siguió la línea del doctor García Casellas, que inicialmente pues retoman los temas de medición que trabajaba Richard Mathesis, pero que ella hoy en día lo está asociando a los temas de gobernanza o gobierno corporativo, como prácticas de buen gobierno o estándares internacionales de buen gobierno. Esto se está haciendo desde la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y me causa como interés este tipo de desarrollos que vienen trabajando los compañeros de Argentina y que se han logrado sensibilizar y trabajar a través de la Universidad Libre aquí en Cali, porque están más aunados a los desarrollos que hoy en día se vienen trabajando por los entes reguladores supranacionales. Es el segundo grupo que está con la corriente de pensamiento, que si bien es cierto tiene los sesgos que menciona el doctor Franco y el doctor Héctor José, perdón, en el cual sabemos que hay la forma de participar en ellos, pero se pierde el protagonismo, de pronto hay la posibilidad también de que se generen filtros sobre las investigaciones y desarrollos que se pueden hacer, que es conocido como el grupo GLENIF, que es el Grupo Latinoamericano de Normas Internacionales de Información Financiera, a través del cual se envían investigaciones para el cambio de los estándares internacionales y que en este momento están recibiendo estudios porque se está cambiando el IAS 1 sobre la forma de preparar y presentar estados financieros, la forma como se va a integrar en el reporte de rendición de cuentas el estándar GRI para empresas del sector industrial y las guías del estándar SASB para el resto de sectores de la economía. ¿Cuáles son las restricciones que se tienen en esto que hemos visto? Hemos trabajado con la profesora Inés Mercedes García. Por ejemplo, cuando se habla del estándar GRI, vemos que los sesgos que se tienen son los mismos que se tienen para los estándares de contabilidad. ¿En qué sentido? Vemos
cómo el solo hecho de hablar es de estándares GRI, donde se dice que solamente se da a conocer información relevante, que sea materialmente significativo, pues eso hace que las cosas de fondo, de pronto cosas importantes que pudieran serlo para la comunidad general o los stakeholders en general, pudieran no serlo para quienes están haciendo la rendición de cuentas. Entonces eso generaría sesgos sobre lo que realmente está generando impactos negativos en el orden social, económico y ambiental que el estándar GRI permitiría tapar. El otro elemento que se destacaba en esta corriente de pensamiento es que las empresas lo hicieran de manera voluntaria, cuando lo que se quiere es que sea obligatorio ese tipo de rendición de cuentas, y lo que se requiere es que se haga de manera concienzuda, o sea sincera, sea honesta, porque sabemos que si bien es cierto se pueden estar generando impactos, se tendrán que destinar recursos a través de los cuales se puedan mitigar esos impactos negativos, que sabemos que se van a dar en los desarrollos de los cambios de los estándares de aquí al 2028, porque ahora vamos a mencionar un documento que se llama Visión 2050, donde los grandes grupos empresariales ya le están apostando a tener que reconocer dentro de la estructura de costos el tema de los costos de transacción que propuso en su momento Ronald Coase, Premio Nobel de Economía siendo abogado, en los años 50, que llevó al tema de los costos de las externalidades, es decir, llevar las líneas de producción o los sistemas de producción o las industrias a aquellos países donde las regulaciones en materia ambiental y social fueran muy pobres y fueran muy permisibles en cuanto a permitir el empobrecimiento y permitir la contaminación. Entonces, en este orden de ideas, trabajar estas corrientes de pensamiento van a facilitar que si nos dejan participar, así no nos den protagonismo, pues nosotros tenemos la posibilidad de pronto dar a conocer estas investigaciones nacionales, tengan una incidencia en estos estándares, a pesar de que muchas veces las cosas que se digan van a ir en contravía a sus intereses, pero aún así el documento se va a conocer. Sabemos que las reflexiones críticas en muchas oportunidades antes los fortalecen a ellos porque le hacen como el quite a esas reflexiones, pero es una forma como de presionar y tallar para que esos estándares internacionales tengan en cuenta o consideren o involucren aquellos desarrollos que son importantes para que las cosas se hagan midiendo escenarios del menos probable, el más probable, y de pronto aquellos escenarios con una probabilidad que tenga el menor impacto posible para las partes, así se sacrifiquen recursos financieros. Adicionalmente, en Colombia tenemos la posibilidad de acceder a este GLENIF a través del Consejo Técnico. Vemos que las personas que estamos inscritos en estos espacios de trabajo, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nos hacen las convocatorias. El Consejo Técnico envía los requerimientos de GLENIF, que a su vez son requerimientos a nivel de los entes reguladores supranacionales, que hoy en día están en FASB y está en IASB, que ya no están en la Gran Bretaña, sino en Nueva York, que sabemos que van a hacer la transición de las 41 guías de guías que conocimos inicialmente y que ahora van a pasar a los IFRS. Ya van 19, se espera que al final de aquí al 2028 sean 45, es decir, que estos estándares de contabilidad tendrán que incorporar todos estos desarrollos, estos temas que tengan que ver con aspectos sociales, económicos y ambientales que están inmersos en el GRI, que sabemos que en el IFRS 6 se dice a quienes hacen consultas sobre temas de contabilidad ambiental al IASB, y en este IFRS, en este IFRIC le dicen a la gente, no, haga lo que dice la regulación ambiental de cada país. Y si nosotros revisamos ese tema, el marco normativo colombiano en ese sentido tiene una corriente de pensamiento y es hacia la sostenibilidad de los emprendimientos más que hacia la sustentabilidad. Tanto así que la Constitución Política en el artículo 58 fue modificado y otros artículos posteriores, porque inicialmente las corporaciones autónomas regionales en Colombia le apostaban a la sustentabilidad, pero con la Constitución del 91 y los cambios de hace 15 años, las cambiaron hacia la sostenibilidad, lo cual podría hacerlas insubsistentes, porque se creó solo una corporación autónoma regional de la sostenibilidad y las otras hablan de la sustentabilidad, pero no tienen la forma de ejercer las competencias que les son necesarias para orientar una corriente de pensamiento que busque el equilibrio del modelo que finalmente planteaba y mencionaba el profesor Franco. Listo. Gracias, Listo. Gracias, profesor Gerson, por su presentación muy completa, y gracias a todos los participantes.
Bueno, ahorita vamos a otra pregunta, valga decir que podemos recalcar aquí que hay un abanico enorme de temas a tratar en América Latina, que hay, podemos distinguir dos corrientes que son como las típicas corrientes que hay en todas las áreas del pensamiento, ¿no? Una corriente más conservadora, otra corriente más crítica. Y en esa corriente conservadora están todas las normas internacionales de contabilidad, está inmerso todo el sistema con todos sus indicadores de gestión, con los indicadores de sostenibilidad, con los lineamientos de Naciones Unidas, y hay una corriente heterodoxa, digámoslo así, alternativa, en donde se comienzan a investigar otras formas de tener contabilidad con unos enfoques no tan orientados a lo financiero, sino más orientados a las mediciones sociales y a las mediciones ecológicas. Básicamente esa es como, en términos muy generales, las dos divisiones epistémicas que tenemos. Hay muchos desarrollos en contabilidad, algunos son independientes, otros han sido articulados, pero la contabilidad ambiental siempre se ha visto como rezagada, siempre se ha visto como un tema, digo yo, como de jóvenes en universidades, como de jóvenes rebeldes, como de jóvenes hippies, y no ha tenido como esa categoría de que incluso las agremiaciones y los cuerpos colegiados en contabilidad lo tomen en serio. Se habla mucho de investigación en contabilidad ambiental, pero cuando hay problemas ambientales y problemas de medición, entonces allí como que a ver, yo dejo de compartir aquí. Perdón. Y quiero dejar de compartir lo que está compartiendo el profesor Gerson. Vale. Bueno, retomo el tema. Entonces vemos que la contabilidad ambiental se ve un poquito rezagada. La siguiente pregunta entonces va orientado a eso. ¿Cuáles son esos obstáculos más grandes que tenemos ya en Colombia de hacer investigación en contabilidad ambiental? ¿Les puedo atenderlo? Bueno, la postura es la siguiente. Voy a sacar 3 elementos sobre esos desarrollos más relevantes de contabilidad ambiental en Colombia. No podemos negar que los grandes trabajos de investigación que ha realizado el compañero Mauricio Gómez Villegas en su grupo de investigación Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente nos han permitido hacer una serie de análisis y reflexiones importantes sobre la forma como deberíamos abordar este tema en el ejercicio profesional. Como el tema es extenso en cuanto a esos desarrollos relevantes, voy a citar específicamente 2 documentos en los cuales se van a compartir y se van a enviar anexo a este video, en los cuales se destacan unos trabajos de investigación realizados por los compañeros Eutimio y Ciro Serna, quienes hicieron una revisión sobre los enfoques de publicaciones en Colombia en materia de contabilidad ambiental. La revisión la hicieron en revistas científicas de publicación edición nacional, y la revisión que hicieron fue entre los años 2009 y 2012. Hay un trabajo mucho más amplio, pero con un enfoque diferente, que tiene que ver sobre aquellos trabajos de investigación y artículos publicados en estas revistas y otras más, en las cuales se aborda el concepto ambiental, que fue realizado por los compañeros Diego Fernando Rodríguez y la compañera Pamela Carolina Valdés de la Universidad La Gran Colombia, cuya revisión vi que traía documentos de los años 70, pero que realmente se aborda directamente el concepto de contabilidad ambiental a partir del año 81, y con revisiones en esas publicaciones hasta el año 2017, que serán unos buenos referentes, estos direccionamientos que plantean estos 2 grupos de investigaciones, porque nos ubican en el contexto sobre qué manera se ha abordado el concepto en Colombia, sobre qué manera podríamos enfocar nuevas investigaciones
o sobre qué manera podríamos profundizar sobre esas investigaciones iniciales, donde la gran mayoría de ellas pudieran ser reflexiones críticas, pero hay unos aportes adicionales valiosos que tienen que ver sobre la forma como se podría desarrollar la agroindustria si incorporara en sus instrumentos de medición aspectos de orden ambiental. Le doy la palabra a los compañeros. El profesor Rafael Franco, por favor, y luego el profesor Héctor José. Profesor Rafael Franco, debe activar su micrófono. Yo como que entendí la pregunta en otra dimensión. Me pareció que la pregunta decía cuáles son los obstáculos que ha enfrentado el desarrollo de la contabilidad ambiental. Sí, lo que pasa es que inicialmente teníamos unas preguntas. El profesor Gerson contestó la segunda pregunta que teníamos como planillada. Sí. Pero debido pues, a cuestiones de tiempo yo me salté la segunda y coloqué la tercera, que es la que el profesor Franco está diciendo. Entonces la pregunta específica es, pero estuvo muy bien la intervención del profesor Gerson, no sobra, pero entonces la pregunta que nos estamos enfocando es, ¿cuáles son los principales obstáculos que tenemos en Colombia para hacer investigación en contabilidad ambiental? Sí, yo creo que por ahí hay algunas cosas que plantear. Yo creo que José planteó una serie de cosas supremamente interesantes en su intervención acerca de la prevalencia del mainstream, de la corriente oficial en términos de contabilidad, y que yo he identificado como la prevalencia de la contabilidad financiera sobre cualquier otro tipo de concepción de la información contable. Eso ha sido más sincero en los Estados Unidos, ¿no? El Consejo Regulador de la Contabilidad en los Estados Unidos se llama así de una manera clara y precisa, Consejo para la Emisión de Estándares de Contabilidad Financiera, el FASB. Los otros todavía hablan de contabilidad, aunque ya evolucionaron hacia el concepto de reportes financieros, y ese es el primer enorme problema que nosotros tenemos en la perspectiva de desarrollo de contabilidad ambiental, que lo único que hemos mirado rigurosamente en términos de la contabilidad ambiental es aquello que se vincula con la generación de corrientes financieras, es aquello que está dentro del mercado. Los factores ambientales que no estén vinculados al mercado no son un problema de interés de estas perspectivas de la contabilidad, y eso hace que nosotros tengamos una concepción supremamente limitada, porque es que la naturaleza también tiene que ver con aspectos de vida, aspectos ecológicos, donde tendríamos que ver más bien cómo son las relaciones del hombre y la naturaleza en esa perspectiva de la continuidad, de la conservación de la vida, y que nos va a sacar de muchas tradiciones contables, inclusive la tradición del contable de estar mirando en todo en términos de unidades monetarias, porque es que la contabilidad ambiental tiene que romper esas cosas. Y el segundo elemento que yo voy a plantear, pues creo que es tremendamente evidente. Es la regulación contable. La regulación es un obstáculo para el desarrollo del conocimiento. A nosotros, yo recuerdo alguna vez que se formuló una pregunta en algún evento, dije, ¿y por qué en los estados financieros no salen informes sobre aspectos ambientales? Y el expositor que tenía el control en ese momento dijo, es que no han salido normas para eso. Es decir, nosotros no queremos pensar más allá de las normas. A nosotros nos quieren, por ejemplo, convencer. Eso es más o menos lo mismo que sucede con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que dijeron que era un Plan Nacional de Desarrollo
para alcanzar o para avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando uno ve el plan de desarrollo se da cuenta que ahí no hay nada de desarrollo sostenible, que ahí lo que hay es un plan de negocios. Eso nos pasa a nosotros también con la estandarización internacional que se mueve dentro de esa lógica que se ha llamado los regímenes internacionales, que todo lo quieren orientar hacia la medición de la renta en los procesos de valoración que sustituyeron los controles sobre la riqueza, entre otras cosas, y que nos tratan de embaucar diciendo que son normas orientadas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando en eso no hay ninguna relación. Las relaciones son puramente retóricas. Son reglas establecidas para valorar las ilusiones dentro de esa oscilación de avaricia y miedo, pero nada que ver realmente con los recursos naturales y con la relación del hombre con esos recursos naturales. Gracias, profesor. Profesor Héctor José Sarmiento, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar por decir que dentro de esos desafíos que tenemos para el desarrollo de la investigación, hay algunos avances que tienen que ver con logros que tiene la investigación contable en Colombia. A mí me parece que además de los desarrollos, digámoslos así, tecnológicos y metodológicos que se han dado en términos de indicadores y metodologías e informes, hay uno que creo prioritario y primigenio, que tiene que ver con la ubicación conceptual y epistemológica de la contabilidad ambiental. Y por eso creo que quienes hemos bebido de los desarrollos iniciales de los maestros, especialmente el maestro Danilo Ariza, pues digamos que eso nos ha dado alguna claridad en términos de las oportunidades, pero sobre todo de los problemas que hay para el desarrollo de la investigación en contabilidad ambiental en nuestro país. Hay un asunto derivado precisamente de esa ubicación epistemológica que tiene que ver con que la misma teoría contable que hemos aprendido en nuestras clases, o los que nunca vimos, yo nunca vi ni teoría, ni metodología, ni investigación contable. Yo soy autodidacta en eso y gracias al gremio fue donde aprendí investigación contable, teoría contable y todo esto. Pues precisamente de allí bebí lo suficiente y sigo naturalmente estudiando, para poder ubicarme en términos de las orientaciones que tienen esos desarrollos y las que tengan a futuro los procesos de investigación contable. En esa medida, entonces, creo que hay diferentes barreras que creo que hay que enfrentar. Una primera tiene que ver con convencer a las universidades y al Estado mismo de que la investigación en contabilidad ambiental es justa y necesaria. Entonces, parece que esto fuera un discurso, como dice Rafael, más bien de los jóvenes rebeldes y de los que ya estamos viejos, pero que somos inmaduros y conservamos ese espíritu. Entonces, hay que relevar, naturalmente, hacer relieve de la importancia estratégica que tiene para la universidad colombiana ser un punto de inflexión en términos de la advertencia que puede dar la academia acerca de cómo podemos enfrentar la avalancha que tienen los programas tradicionales, los programas de formación tradicional, pero además las políticas públicas en términos de desarrollo económico y social en nuestro país. La investigación contable en contabilidad ambiental tiene la posibilidad de hacer las advertencias y las recomendaciones necesarias para corregir rumbo en términos de esas políticas públicas. Hay una tarea que yo creo que es inmediata, que es naturalmente un desafío, pero que es inmediato, y es saber encontrar el veneno en las propuestas que abundan en el mercado. Es decir, saber diferenciar qué le conviene al país y sobre todo qué le conviene a la naturaleza, qué le conviene al ambiente
en términos de investigación en contabilidad ambiental, porque esto, digamos que es un discurso muy envenenado, pero también se envenena a través de un discurso muy sutil. Uno se lee una declaración de Naciones Unidas, uno lee unos manuales de reportes integrados, y eso es una maravilla, por favor. Es una maravilla, estupendo. El asunto es cuando uno hace análisis de discurso sobre esos documentos, empieza a ver uno las intencionalidades que subyacen en el discurso, y entonces ahí es cuando aparecen los intereses de las grandes corporaciones y de los gobiernos cómplices de las multinacionales, y ponen a trabajar a todo el mundo en una lógica perversa que lo único que hace es incrementar la degradación de los ecosistemas y la explotación irracional de los recursos. Entonces creo que hay necesidad de hilar delgadito en investigación en contabilidad ambiental para tratar de sacar a flote el veneno que tienen los discursos que nos han vendido durante muchísimo tiempo. Adicionalmente, hay otra tarea, es una barrera naturalmente, que está dada fundamentalmente por el idioma y que tiene que ver con que podamos integrarnos con movimientos alternativos de investigación contable a nivel internacional. Los que venimos del gremio nacionalista, pues siempre creímos que todo lo que viniera de afuera era malo. Pero con el paso del tiempo, pues descubrimos que allá, en la metrópoli, allá, aquí en Europa y en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, también hay gente que está en contra de la ola dominante, de la ola predatoria. Entonces también hay resistencia al sistema en el mundo industrializado. Los que hemos tenido contacto pues, con el primer mundo, con lo que son los países escandinavos, pues, que van a la cabeza de todo, pues nos enteramos que allí hay movimientos alternativos dentro de la investigación contable que están poniendo en jaque al establecimiento contable internacional. Pero claro, toda la literatura está en inglés. Entonces es una barrerita que tenemos que ir venciendo poco a poco y tratar de ir penetrando para hacer los contactos necesarios para construir comunidad académica internacional. Y naturalmente, la comunidad nuestra, la interna. En Colombia nosotros tenemos un problema que creo que es muy latinoamericano, y es una lógica del génesis. Es decir, creemos que... Héctor, te queda un minutico. Sí, cuando escribimos algo que creemos que es interesante, entonces creemos que estamos inaugurando un nuevo campo de conocimiento, hacemos tabula rasa de todo lo que se ha dicho y pensamos que estamos arrojando luces sobre las tinieblas del abismo. Y resulta que no. El problema es que nosotros no nos leemos entre nosotros mismos, no nos confrontamos. Tenemos una lógica que yo pienso que es bastante estúpida, y es que evitamos la confrontación por un respeto al colega que lo único que hace es simplemente ignorar lo que los otros dicen. Yo creo que es necesario que nos confrontemos, que nos pongamos de acuerdo en lo que nos podemos poner de acuerdo y que sigamos siendo diferentes en lo que no podemos ponernos de acuerdo. Eso es absolutamente necesario para saber en qué posición está cada uno de los investigadores y poder conformar grupos y comunidad académica dentro de la contabilidad ambiental en Colombia para poder avanzar. O si no, seguiremos cada uno remando por su lado y esto no va para ninguna parte. Gracias, Héctor. Bueno, porque el profesor Gerson no tuvo la oportunidad de responder esta pregunta porque yo le di erróneamente otra. Entonces, tiene la palabra, por favor, 2 minuticos rápidamente. ¿Qué elementos tenemos nosotros, obstáculos que tenemos en Colombia para hacer investigación en contabilidad ambiental? Mire, con relación a lo que dicen los compañeros, podemos dilucidar varias cosas. Hay una entidad que se llama WCSD, que significa el Consejo Internacional de Empresarios, que son los que hoy en día lideran el tema de gobernanza, de gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decía Manfred Mafnif, son hoy en día las corporaciones los que gobiernan. Ellos, en el año 95, cuando se presentó un documento sobre tecnologías disruptivas, mandaron a hacer un estudio para ver cómo a través de la tecnología se puedan mitigar impactos ambientales e impactos sociales. Ese estudio dio origen a un documento que se conoce como Visión 2050, en el cual hay 2 frentes de trabajo que tienen que ver con lo que decía Héctor José en políticas públicas,
donde ellos decían del 2010 al 2020 qué tanto debería cambiar las políticas públicas en todo el mundo, y lo que está escrito allí ya se cumplió por lo menos en un 85%. Pero el documento también dice cuáles serán las nuevas políticas públicas en materia social, económico, ambiental, donde la propuesta es cambiar lo que hoy en día se tiene, es como el salvavidas a los grandes problemas de la emergencia climática. El documento, esa segunda parte, viene trazado sobre esos cambios disruptivos, cuáles serían, para poder hacer la transición hacia un modelo económico llamado economía circular, que para mí es un modelo reencauchado, donde es más de lo mismo, pero con un discurso bonito, como decía Héctor José, pero que tristemente ese documento va a direccionar las políticas públicas en el mundo en los próximos 30 años, así como ya se ha hecho en el pasado. Es decir, este documento Visión 2050 ya existió uno a finales de los años 70 que se llamó Visión 2010. En el 2010 ellos muestran que más o menos en un 93% de las políticas públicas se cumplieron. Hemos visto en este documento que los de estos 10 años ya se cumplieron. Es decir, nos estaríamos dando como patadas de ahogado a todo lo que está pasando, cuando de pronto no tenemos claros para dónde vamos, quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo, y en ese mismo documento encontramos debilidades que podríamos utilizar para mitigar esos impactos negativos que van en contra de la comunidad general, del interés público. Entonces, dentro de esos desafíos yo llamo la atención de 4 aspectos. Primero, vamos a seguir participando en reflexiones críticas sobre nuevas investigaciones para fortalecer las debilidades de estas personas que establecen estas políticas públicas para el mundo. Vamos a contribuir en las mejoras a las regulaciones supranacionales. Vamos a innovar con investigaciones de frontera sobre tecnologías disruptivas, que es lo que ellos proponen para dar las soluciones a los impactos negativos que se han generado. O si vamos a crear nuevas líneas y programas de investigación paralelos a las propuestas de políticas públicas que ellos tienen. Listo. Listo, Gerson, muchas gracias. Bueno, yo le agregaría, para rematar el panorama, que es bastante difícil para nosotros los que queremos hacer investigación, es que también, además de las barreras que tenemos del mismo sistema dominante y a veces agresivo, o yo creo que muchas veces agresivo frente a otras formas de pensamiento, además de eso, nosotros como gremio, como profesión, también tenemos unas limitantes, ¿no? Y yo creo que la limitante más grande que tenemos como investigadores es que somos todavía monodisciplinarios. O sea, creemos que la contabilidad ambiental se puede abordar desde el saber contable nomás. Y bueno, eso es imposible, porque el saber contable es un saber que tiene unos límites, que no alcanza a abarcar toda la dimensión ambiental cuando se quiera hacer contabilidad ambiental, investigación en contabilidad ambiental. Entonces, como uno de esos obstáculos es eso, tenemos que comenzar a abrir nuestra mente, a comenzar a tener otros discursos, a familiarizarnos con otras áreas del conocimiento y a hacer coequiperos con otros profesionales que manejan otros temas que nosotros no tenemos ni idea, o que tenemos una idea muy rasa, porque no somos profesionales en ciertas áreas, como por ejemplo ciencias básicas, ciencias naturales, biología, incluso matemáticas complejas, que a veces se requieren hacer simulaciones muy complejas de sistemas naturales, que nosotros en nuestra formación pues no estamos en capacidad de hacerlos, y eso es una cosa que tenemos que reconocer, ¿no? Nuestros límites en el conocimiento, y comenzar a hacer de manera humilde equipos de trabajo con otras personas que dominan más otros temas. Bueno, esta otra pregunta que quiero hacer ya es más directamente relacionada con nuestra red RICAS, la red de investigación en contabilidad ambiental, contabilidad de sustentabilidad, y es, bueno, nosotros ya tenemos 104 personas interesadas a nivel nacional y también internacional. Tenemos más o menos son 40 universidades a las cuales pertenecen esas 104 personas. Tenemos ya como la masa crítica, tenemos unos desarrollos, unas corrientes filosóficas e ideológicas que nos rigen o que orientan las investigaciones, y tenemos unos proyectos de investigación que están en curso.
¿qué podríamos hacer nosotros como red de investigación en contabilidad ambiental para orientar todas esas investigaciones a unos objetivos que podamos decir comunes y que nuestras investigaciones se vieran potencializadas para que no estuviéramos investigando de manera desarticulada, ¿no? Porque nosotros como investigadores de contabilidad ambiental somos como islas aparte, cada uno tiene su investigacióncita y a veces también otro obstáculo que tenemos son los celos profesionales, el ego y todas esas cosas que no nos deja trabajar en equipos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como red, ya como red nacional o internacional de investigación en contabilidad ambiental para obtener logros significativos que se vean reflejados en una mayor sustentabilidad, al menos regional? Profesor Rafael Franco. Esa es una pregunta como de futurología, ¿no? Entonces nos va a tocar apelar al edómetro que inventaron en la economía para la determinación del valor utilidad. Yo creo que en esto hay como varias cosas. Un elemento claro es la ruptura con el adanismo, ¿no? Es otra forma de plantear algo que enunciaba José. Es decir, nosotros hasta ahora hemos abordado estos asuntos con una perspectiva muy propia de los valores capitalistas, individualismo y egoísmo, porque siempre hemos padecido en la investigación, y creo que no es un fenómeno exclusivo de la contabilidad, sino que es un fenómeno general de la investigación. Siempre hemos pensado que es uno el que puede entrar a inventar en determinados tipos de conocimiento, y nunca hemos visto la posibilidad de construir lo que llaman por allá comunidad científica. Ya, pues yo la dejaría simplemente en comunidad, ¿sí? Para no ponerle ahí esos apellidos que son tremendamente complejos. Yo particularmente no soy como muy simpatizante de la creencia de que el conocimiento es la ciencia. Yo creo que el conocimiento es mucho más amplio que la ciencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es consolidar la construcción de comunidades. Es decir, en este experimento de la red hemos venido avanzando muy rápidamente. Eso también hay que destacarlo, porque todo se generó pues a partir del foro sobre la destrucción de la Amazonía, y muy rápidamente logramos vincularnos una buena cantidad de personas, pero nos vinculamos un poco de personas, es decir, no estamos haciendo comunidad. Entonces lo primero que hay que empezar a mirar es cómo vamos a construir comunidad, porque es la comunidad la que nos va a permitir hacer un aprovechamiento supremamente amplio de lo que todo el mundo hace, de lo que todo el mundo produce, convertir los esfuerzos individuales en sinergias colectivas. Y yo sé que eso es tremendamente difícil, porque la historia de la investigación contable en Colombia es la historia de la competencia contable y no la historia de la cooperación contable en la construcción de conocimiento. Y ese es uno de esos grandes obstáculos que tenemos que entrar a derrotar. Ahora, ¿cuál sería el instrumento para poder construir comunidad?
no es simplemente conformar una red, sino tratar de integrar a la gente a partir de diversos elementos, la construcción de programas de investigación, donde haya en lo posible trabajos interinstitucionales. Ahí tenemos la presencia de 40 universidades, y que desde luego eso genere algunas posibilidades de financiación de ese programa de investigación. Ese es un elemento que a mí me parece clave, establecer programas a los cuales nos integremos verdaderamente todos. La organización de eventos bastante recurrentes sobre problemáticas específicas de la contabilidad ambiental. Estoy de acuerdo, la contabilidad ambiental es claramente transdisciplinaria, ¿sí? Eso supera lo multidisciplinario y lo interdisciplinario. La organización de algunos medios de publicación, es decir, de hacer visible el trabajo que se está haciendo. Y que desde luego ahí se confronten las corrientes ortodoxas y heterodoxas sobre la contabilidad, porque eso es parte de la alimentación de los procesos de construcción de conocimiento. Es decir, que caminemos con unas ideas de tolerancia, con unas ideas de coparticipación, sin generar ningún tipo de exclusiones porque otros piensen distinto, sino más bien comunidad. Para mí el asunto fundamental es comunidad y desarrollar todos los mecanismos que nos puedan permitir a nosotros esa construcción de comunidad, porque los trabajos aislados siempre nos van a mantener en las circunstancias en que estamos hoy. Que se sigan desarrollando corrientes ortodoxas, pegados de las reglamentaciones internacionales y esas cosas, pero que también tome camino la posibilidad de la construcción de teorías heterodoxas. Yo quiero insistir, el pensamiento crítico sin producción de teorías heterodoxas es absolutamente inútil. Muchas gracias, profesor Rafael Franco. Bueno, después de esta sección en donde pues va a terminar el profesor Héctor José y luego Gerson para responder esa pregunta acerca de qué podemos hacer nosotros como red, va a haber otra sección para que la comunidad que nos está acompañando puedan hacer preguntas. Entonces a todas las personas, ya son 83 participantes, a través del chat pueden hacer preguntas. Entonces coloquen sus preguntas ahí en el chat. No podemos responderlas todas, pero sí vamos a escoger al azar alguna de las preguntas que ustedes hagan o las que de pronto estén mejor estructuradas para que las respondan los panelistas. Entonces invitamos a todas las personas a que hagan preguntas. Por ahí la profesora Lucía Bolaño nos está preguntando eso. Entonces todas las personas que quieran hacer preguntas, por favor escríbanlas en el chat y yo personalmente las voy a leer. Va a seleccionar algunas y los panelistas presentes las van a responder, eso sí, en ningún orden. El que quiera responder la pregunta la responde de manera voluntaria. Entonces escuchemos al profesor Héctor José Sarmiento acerca de qué podemos nosotros hacer como red para hacer investigación en contabilidad ambiental. Gracias, Esteban. Bueno, yo voy a disentir de lo que dice Esteban en el sentido de masa crítica. Eso es precisamente lo que no tenemos. Yo creo que aquí no hay masa crítica y por lo tanto me sumo a la idea de Rafael en términos de que tampoco hay comunidad. Lo que sí tenemos es una gran cantidad de personas interesadas, inquietas por el desarrollo de la contabilidad ambiental, algunos con mayor experiencia y otros con menor, pero bueno, lo importante, digamos, es el interés y el compromiso que pueda asumirse dentro de esta estructura de red que hemos planteado. Precisamente para tratar de generar comunidad, creo que la primera tarea que debe hacer la red, y
que este conversatorio, digamos, que contribuye a ello, y los conversatorios que se han ido programando, es la estrategia de formación. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar, aprender, conocer los desarrollos, primero, creo yo, los desarrollos de carácter teórico, es decir, los fundamentos conceptuales, epistemológicos, que nos ayuden a aprender, identificar, distinguir y cuestionar las teorías que sustentan los desarrollos de la contabilidad social ambiental en cada una de sus vertientes de pensamiento. Dije contabilidad social ambiental, es que digamos que otra observación que tengo que hacer es que aquí en Europa, por ejemplo, aquí no se habla de contabilidad ambiental y de contabilidad social, sino que se habla de contabilidad social y ambiental por la necesaria vincularidad que existe entre los problemas ambientales y los problemas sociales, así que lo que se ha construido es un cuerpo de conocimiento integrado de contabilidad social y ambiental. Pienso que hay que avanzar en el proceso de formación de la gente que se vincula a la red desde diferentes instituciones y desde diferentes espacios. En esa medida, habría que diseñar, con base, por ejemplo, en lo que se dijo en el conversatorio anterior de educación en contabilidad ambiental, pues habría necesidad de ir perfilando un programa de formación que vaya desde los fundamentos teóricos, es decir, que podamos ir en la lógica ontológica, epistemológica y metodológica para poder derivar hacia las aplicaciones de una forma más consistente. Esto lo que nos ayuda también es a poder ir integrando saberes, que es un poco lo que acaba de decir Rafael, en términos de que la contabilidad ambiental es un cuerpo de conocimiento transdisciplinar, y allí pienso yo que habría necesidad de extender la convocatoria en términos de convocar, además de la disciplina, de lo que conocemos como disciplinas y ciencias, los saberes en términos generales. Yo creo que en materia de contabilidad ambiental es valiosísimo, determinante, los saberes ancestrales. Es decir, los saberes de los pueblos originarios y los pueblos indígenas son fundamentales, porque cualquier balance que se haga en el mundo nos va a decir que nadie, absolutamente nadie, ninguna sociedad sabe cuidar tanto el planeta como los pueblos originarios. Los pueblos indígenas en todo el planeta han sido los protectores de la naturaleza, y por lo tanto su conocimiento ancestral es fundamental integrarlo al desarrollo de la investigación en contabilidad ambiental para poder apropiarnos de ellos, hacer uso de ellos y poder integrarnos con diferentes construcciones, tanto académicas como saberes culturales y prácticas culturales que son benéficas para el desarrollo de esta investigación contable. Lo otro que pienso que hay que hacer es fortalecer la vinculación con grupos de interés, con grupos de investigación, investigadores de otros países, tanto en el ámbito latinoamericano como a nivel internacional, independientemente de lo que no nos debe importar, pienso yo, es el asunto del país, sino la forma de pensamiento con la que nos identifiquemos, esté donde esté. Hay mucha gente que piensa en la misma dirección en que pensamos algunos, así que los vínculos están por construirse. Yo particularmente siempre he dicho lo que pienso y cómo pienso, y por eso no estoy interesado en hacer investigación en contabilidad ambiental desde la perspectiva funcionalista derivada del mainstream. Definitivamente les deseo los mayores éxitos, pero yo no estoy interesado en trabajar en esa perspectiva. A mí me interesan trabajos en la perspectiva heterodoxa, fundamentalmente en los enfoques críticos y de pronto en los interpretativos, y en esa medida pues estoy abierto a las posibilidades de intercambio, de cooperación y de colaboración, pero pues yo creo que es importante que nos vayamos ubicando para poder saber cómo conformar grupos de investigación que hagan trabajos consistentes, pertinentes y de utilidad social. En esa medida creo que eso es lo que va a construir finalmente la masa crítica que ayuda a que puedan existir desde la academia grupos de presión que influyan sobre el diseño y ejecución de políticas públicas que finalmente propicien los cambios que requiere el planeta para garantizar la sustentabilidad, porque tampoco estoy interesado en la sostenibilidad, que es un discurso que a mí me parece muy colonial. Entonces, en esa medida, pienso que es importantísimo que la red ayude a poder
ubicar la gente adecuadamente con base en el conocimiento. Muchas gracias, profesor Héctor. Escuchemos entonces al profesor Gerson Grajales. Luego de la intervención del profesor Gerson, vamos a leer algunas de las preguntas que han hecho nuestros invitados, las personas que se han conectado, y las respuestas, las panelistas los van a responder el que primero quiera responderla. ¿Listo? Entonces, profesor Gerson. Muchas gracias. Yo voy a abordar la perspectiva como un elemento más a lo que han planteado los compañeros y que del cual ellos de pronto discrepan un poco. Tiene que ver con el hecho de tener que adoptar programas de investigación paralelos a la investigación de frontera para que lo que se está haciendo a nivel mundial para favorecer esos intereses, esa investigación por lo menos se aterrice al contexto colombiano. Es decir, tener los insumos necesarios para poder entender cómo nos están leyendo, cómo nos están entendiendo y cómo nos están direccionando. Por eso hay que buscar la forma que una vez se incorpore o se obligue el tema del reporte integrado en Colombia, pretendemos a través del Observatorio Nacional de Sustentabilidad lograr establecer el Big Data económico, el Big Data social y ambiental, a través del cual se espera hacer unos algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan hacer la minería de datos a estas Big Data y poder entender un poco cómo son las incidencias y los impactos que se derivan de esas nuevas políticas públicas que se vienen a dar con este modelo económico disruptivo. Lo segundo tiene que ver con la forma como van a cambiar los intercambios que se dan entre el consumo, la producción y la distribución, a lo cual ellos llaman el blockchain de intercambios, donde sabemos que con ese instrumento lo que se busca es minimizar los riesgos. Acuérdense que en los finales de los años 70, después del primer encuentro de la Tierra, un filósofo alemán, Bert Ulrich, escribió una obra que se llama La Sociedad del Riesgo, y con base en los desarrollos y las declaraciones que se dan en los diferentes encuentros de la Tierra, pues este filósofo alemán hacía actualizaciones a ese estudio de la sociedad del riesgo, en lo cual él planteaba la necesidad en sus últimas publicaciones de cómo cambiar la forma de hacer la economía, donde tuviéramos en cuenta el menor uso de recursos naturales y que genera el menor impacto ambiental posible. De ahí es donde sale el tema de hacer los blockchain de intercambios del consumo, la producción y la distribución en las tecnologías disruptivas, a través del cual se espera hacer el algoritmo de inteligencia artificial para hacer la data analítica de esos blockchain y entender un poco de fondo esos intercambios. Y por último, incorporar lo que se conoce como la inteligencia artificial para la automatización del registro contable, para que no se siga haciendo como se viene haciendo hasta la fecha, sino que se pueda hacer a través con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Considero que esos serían los frentes que se podrían utilizar a través de los cuales RICAT haga aportes desde esa perspectiva que se viene trabajando, y que bienvenidos serán esas posturas heterodoxas y esas reflexiones críticas, porque sabemos que eso fortalece mucho estos trabajos de aplicación y campo que se pueden desarrollar. Bueno, muchas gracias, profesor Gerson. Bueno, vamos entonces a dar inicio a las preguntas de los participantes aquí, de las personas de nuestra comunidad. Pues yo, a diferencia del profesor Héctor, sí creo que somos una comunidad, siendo pues metiéndole un poquito de positivismo a esta vaina. Somos una comunidad virtual. Esteban, es que yo no dije que no fuéramos comunidad, yo lo que dije era que no teníamos masa crítica. Ah, bueno, listo, la estamos formando la masa crítica también, ¿no? Incluso estos dos eventos que hemos tenido en la red, pues ayudan un poquito a fortalecer esa masa crítica. Ojalá podamos seguir haciendo estos eventos y ir formalizando esos procesos. Como lo podemos ver aquí en ustedes tres, los tres panelistas, ya hay unos puntos en donde bien se podría comenzar a construir una cantidad de cosas, ¿no? Incluso hay aspectos controversiales, no todos los que estamos aquí presentes estamos
de acuerdo con todos los que decimos todos, pero de eso se trata, de discutir y poder construir a partir de esas discusiones. Bueno, le voy a leer un poquito al azar las preguntas, algunas son muy largas. Bueno, por ejemplo, esta pregunta, la voy a leer al azar, dice: ¿cómo podemos dar la aplicación de algunos aspectos de contabilidad ambiental en el diario quehacer en una organización para que pueda mostrar sus resultados de su gestión de forma integral? Esta pregunta pues la escogí, es de la compañera Windy Vargas, me parece, la escogí al azar sinceramente, pero me parece muy pertinente. O sea, hemos sido muy teóricos hasta ahora, pero bueno, ¿cómo aplicar esa contabilidad ambiental en el diario quehacer, dice la compañera, en una empresa para mostrar resultados en la gestión de forma integral? ¿Quién quiere responder esa pregunta de la compañera? Yo me voy a animar. Listo, profe. Hay cosas que uno a veces mira de una manera muy superficial. En la mayor parte del mundo la gente estudia contabilidad y en Colombia estudia contaduría. Eso parece trivial. El asunto es que en contabilidad es un saber, es un conocimiento de naturaleza social, y contaduría es una profesión. El asunto es que en nuestro medio la profesión, que tiene que ver allá con el campo del hacer, a veces sin preocuparse por el saber, se ha concentrado en un asunto, que es el asunto de las finanzas, moverse en el mundo de las mediciones, de los pronósticos, todas esas cosas financieras. Y para eso es que trabajan las universidades. Las universidades trabajan para formar profesionales y no para desarrollar conocimiento. ¿Qué profesionales? Los que requiere el mercado. En ese sentido, a mí me parece que habrá que empezar a buscar las formas de avanzar algunas actividades en términos de que, por ejemplo, las universidades entiendan que tienen que hacer formación de oferta y no formación de demanda. Es decir, no es simplemente lo que los empresarios quieran, es la construcción de un conocimiento que pueda ser aplicado en distintos tipos de actividades de la sociedad, no de la empresa, de la sociedad en general. Y eso implica que los románticos, que trabajamos mucho en la especulación teórica, también hagamos un esfuerzo en el sentido de cómo instrumentalizar eso en términos de prácticas sociales. Es decir, yo tengo la percepción de que en un futuro muy cercano la demanda fundamental de los servicios profesionales de los contadores no va a estar en los servicios de contabilidad financiera. Esos van a quedar por allá en el blockchain, sino que van a estar en otro tipo de funciones informativas, de construcción de representaciones y del desarrollo de capacidades analíticas, y que las fundamentales van a ser las ambientales, porque es que esto es lo que ya los economistas empezaron a llamar la sociedad de la posibilidad de la emergencia de los cisnes verdes, para estar mirando cómo es eso de prevenir todas esos hechos inesperados derivados del calentamiento global, por ejemplo. Yo voy a colocar un ejemplo simplemente para yo por allá en la década de 1990, yo soy del siglo pasado, no soy de los millennials, ni mucho menos, tuve la oportunidad de adelantar un trabajo supremamente interesante para la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
ellos querían elaborar un plan de manejo de una cuenca hidrográfica. Y ese plan de manejo para esa cuenca hidrográfica tenía que ser discutido con las comunidades. Nuestro trabajo consistió en construir la representación en distintos momentos de la funcionalidad de esa cuenca hidrográfica, cómo se movía en las épocas de sequía, cómo se movía en las épocas de lluvias, cuáles eran los movimientos que se daban en términos de recursos naturales en esos cambios climáticos y cómo a partir de eso había que construir un plan, ¿sí? Observen que es una aplicación bien clara y precisa de unos conceptos teóricos sobre la contabilidad que nos van a permitir a nosotros insertarnos de una manera distinta en términos de la funcionalidad social, que va a tener cada día más que ver con el equilibrio de los recursos naturales. Entonces, me parece que uno de los caminos que hay en esta perspectiva es que todos nuestros desarrollos teóricos, que son determinantes, avancen a la construcción de dispositivos tecnológicos que sean factibles de aplicar en términos del ejercicio profesional. Yo lo que les di es un ejemplo, pero los campos de acción que hay alrededor de esto son tremendamente enormes, de aplicación de la información, de las representaciones de la sociedad y la naturaleza en términos del ejercicio profesional, en términos de alimentar los factores decisionales para prevenir eso de los riesgos que son contingencias de futuro, según las palabras de algunos teóricos como Niklas Luhmann o Beckett en sus libros que de igual título, Sociedad del Riesgo. Muchas gracias, profesor Rafael Franco. Bueno, porque hay muchas preguntas, entonces respondamos otra. Por ejemplo, aquí hay otra que dice que me parece muy cortica, pero muy interesante, que tiene relación con cosas que hemos estado hablando aquí. Y dice, esta pregunta la hace el colega Luis Antonio Hernández González. Dice, ¿y en qué se debe fortalecer a los docentes para que repasen? ¿A qué hacerle seguimiento? Pregunta el profesor Luis Antonio. ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Venga, yo me le mido a eso. A ver, yo creo que los profesores tenemos un poder invisible que es el que finalmente puede generar unos primeros cambios, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo que hicimos para meter la investigación contable en las universidades. La investigación contable no es un desarrollo de la academia, es un desarrollo que viene del gremio y los militantes de los gremios terminamos metiendo la investigación contable a las universidades. Y en esa misma medida fue que metimos contenidos, asignaturas y marcos bibliográficos alternativos. Entonces, digamos que los docentes tenemos la posibilidad, en la medida en que estemos formados, como dije anteriormente, que un trabajo que hay que hacer es la formación de la gente, pues en la medida en que los profesores estemos medianamente formados para asumir el compromiso de la enseñanza de la contabilidad ambiental, pues esto lo primero que nos puede posibilitar es que demos una orientación adecuada a esos contenidos. En algunas universidades la contabilidad ambiental como asignatura o como contenido curricular no existe. En otras, como la donde yo trabajo, pues sí existe. Y entonces el asunto no es que exista o que no exista y que esté reglamentado o no esté reglamentado, sino qué se enseña y cómo se enseña. Y entonces yo creo que ahí sí el papel de los profesores es muy importante. Yo haré toda la fuerza del mundo para que nunca se reglamente, es decir, para que esté por fuera de la reglamentación,
porque la reglamentación tiende automáticamente a estandarizar, y en Colombia se estandariza siempre por el lado de la racionalidad técnico-instrumental de enfoque financiero, que es, para el caso de la contabilidad ambiental, perversa. Entonces la idea es que podamos tener la libertad de diseñar los cursos, de diseñar los contenidos curriculares, y ese poder es académico, ese poder es de los comités de currículo, de los consejos de facultad, donde hay espacios de discusión académica de la investigación en contabilidad ambiental. En esa medida es donde creo que podemos ir penetrando una nueva racionalidad que le devuelva a la contabilidad ambiental su enfoque, digamos, de empatía con el ambiente. Esto lo que posibilita básicamente es poder conectar diferentes saberes para poder enriquecer los contenidos de tal manera que se puedan generar transformaciones desde la universidad que luego se proyecten al ejercicio profesional, a las prácticas empresariales, que son las que finalmente deben transformarse. Esto de dar instrucciones mecánicas sobre los indicadores, sobre las mediciones y valoraciones, pues si eso está en los manuales, eso está en las normas, pues finalmente lo que hacen es eternizar y perpetuar la lógica predatoria de las organizaciones sobre el ambiente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es guardarnos la posibilidad de trabajar desde un esquema desinstitucionalizado del conocimiento que nos permita la libertad de poder disentir de las estructuras de conocimiento que han venido formando a los estudiantes de Contaduría Pública en Colombia y América Latina. Tengo que decirlo así porque más o menos conozco el ambiente académico de América Latina, y hay países que están más avanzados que nosotros, como el caso de Brasil, de pronto también Argentina, y otros donde definitivamente la situación es quizás peor, como es el caso de México o Perú. Entonces habría que hacer, digamos, una estrategia formativa inicialmente de los docentes para luego proyectarla a los estudiantes y poder articular los movimientos internacionales. Gracias, profesor Héctor. Bueno, le damos otra pregunta por acá de nuestro colega Efren Ariza. Nos pregunta, ¿cómo articular en la red, además del debate entre ortodoxia y heterodoxia contable, el debate entre sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Y cuál es nuestra apuesta? O sea, ¿cómo articular esos dos pensamientos que parecen como el agua y el aceite, ¿no? Y nosotros como red, ¿a qué le apostamos? Bueno, tomo la palabra. Veamos. Yo creo que la discusión entre la sostenibilidad y la sustentabilidad, pues no van a dirimir las diferencias entre la ortodoxia y la heterodoxia. ¿Por qué? Cuando se planteaba la sostenibilidad, se hablaba de buscar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y ese equilibrio no existe, ni se logró, ni es posible. Porque mientras se planteen ese tipo de situaciones y escenarios, vemos cómo lo económico sobrepasó el tema social, cómo sobrepasó el tema ambiental, es decir, que tal sostenibilidad no se dio, no se cumplió, al borde que hoy en día se entiende que el decrecimiento del Producto Interno Bruto, el promedio mundial, ha reducido en los últimos 30 años, que ha evidenciado que el modelo económico fracasó. Tú no puedes seguir pensando en sostenibilidad. Inclusive en el documento de Visión 2050, ellos siguen hablando de ese discurso, pero es un discurso que uno entiende que van es como a raspar la olla, es decir, mirar cómo lo económico finalmente termina de controlar la sociedad y cómo termina de controlar y privatizar toda la disponibilidad de recursos naturales que aún no han podido privatizar y que saben que están en manos de otras personas que ellos no forman parte de sus élites y sus grupos de trabajo. Realmente en la red lo que le tenemos que trabajar es a lo que finalmente se definió en su título, que es el tema de la sustentabilidad, pensada desde el punto de vista no en el equilibrio, sino desde el punto de vista de la responsabilidad ética frente a los desarrollos. Es decir, que se entienda que en lo social está inmerso el tema económico y que en lo ambiental está inmerso el tema social y por ende en lo económico. Que hay que educar a la sociedad de tal manera que cuando se establezcan sus deseos y necesidades, solamente se les sea permitida a la economía hacer desarrollos o producción que pueda satisfacer esa necesidad siempre y cuando no degrade la condición humana y mucho menos dilapide los recursos naturales.
Gracias, profesor Gerson. Bueno, por acá hay alguien, Eugenio Moreno, nuestro compañero Eugenio Moreno de la Universidad de Buenaventura, nos dice: doctor Esteban, ¿será necesario crear una nueva carrera que sea ecológica y especialice personas para esa tarea importante para el mundo, dado que en los programas de contaduría se privilegia la contabilidad financiera y le ofrece opciones de empleo? Bueno, porque el profesor Eugenio se está refiriendo a mí directamente, yo voy a responderla, pero pues si alguien más quiere aportar en eso, pues yo sería muy feliz si se propusiera la creación de una nueva carrera. Incluso la carrera de contaduría tiene tantos retos hoy en día, no solamente retos con la sustentabilidad, sino también retos relacionados con materia de la tecnología, como lo decía ahorita el profesor Gerson, retos relacionados con el blockchain, con la inteligencia artificial, que se hace prácticamente como por obligación que se repase la carrera de la contaduría pública y se reforme la carrera. Parece ser que la carrera se está quedando rezagada y tiene que tener un cambio estructural para que esté acorde con las nuevas demandas no solamente del mercado, sino demandas de toda la sociedad civil que tiene la esperanza en profesionales que de alguna u otra manera ayuden a regular ciertas cosas. Entonces, yo sí creo que se necesita una nueva carrera, una carrera diferente, que se salga de los esquemas financieros. Yo siempre he dicho que la contabilidad en Colombia, yo creo que así es en la mayor parte del mundo, si se le pudiera colocar un apellido a la carrera, al título de contador público, pues el título sería tal persona profesional en contaduría pública financiera, ¿ya? Porque los currículos y casi todas las asignaturas tienen ese enfoque netamente financiero. Entonces, lo ecológico, imagínense que yo dicto una asignatura, afortunadamente me siento muy afortunado de dictar la asignatura de contabilidad ambiental en la Universidad de San Buenaventura, pero de todas maneras es una asignatura electiva. Qué bueno sería que en las universidades esa asignatura ya fuera obligatoria y que la sustentabilidad fuera un elemento transversal en todas las asignaturas. O sea, que cuando alguien viera tributaria, por ejemplo, viera una tributaria sustentable. Que cuando alguien viera, por ejemplo, auditoría, viera auditoría sustentable, por ejemplo. Profesor Gerson, ¿estaba levantando la mano? Sí, mire, hay que tener en cuenta que esto da espacio a lo siguiente. Los estándares internacionales de educación contable ponen en evidencia cómo la formación en temas de contabilidad y en temas de auditoría forman parte de programas de posgrado en los países desarrollados. Es decir, en los países del primer mundo, cuando alguien tiene una profesión liberal en la cual no estaría incluida la contaduría, ellos en sus procesos de formación de posgrado, ellos escogen hacer una especialización en contabilidad, un bachelor que le llaman, o hacer una especialización en auditoría. Es decir, esto que se llama el ejercicio del contador, el ejercicio del auditor, forma parte de procesos de formación de posgrado. Tengan en cuenta que más o menos a finales de los años 30 y comienzos de los años 40 son las firmas de auditoría las que crean los programas de pregrado para el contador, pero lo hacen es buscando la forma de tener un profesional haciendo actividades técnicas. Pero ahora con la convergencia de los estándares internacionales vemos que los que tenemos como profesión el ser contadores, pues tenemos una limitación, una restricción en ese sentido, que implicaría tener una doble titulación y de mediano plazo pues desaparecer la profesión de contador y pasarlo a hacer un posgrado donde se dé la posibilidad, como existe en Estados Unidos, que existen 30 especializaciones para el ejercicio de la contabilidad y 20 especializaciones para el ejercicio de la auditoría. Es decir, existe 50 campos de acción diferentes con sus correspondientes especializaciones. Entonces aquí la primera corrección que habría que hacer es que la profesión de pregrado de contaduría habría que desaparecerla para darle cabida
realmente a unos procesos de formación como economistas, como abogados, como ingenieros, y luego hacer unos procesos de formación de especialización en posgrado donde se puedan hacer estos énfasis en contabilidad ambiental, en contabilidad financiera, en auditorías tributarias, en auditorías estatutarias, en la misma revisoría fiscal. Es decir, tendríamos que reorientar y redireccionar y retomar otra vez ese proceso de formación para podernos homologar con los procesos que existen en el mismo sentido en los países desarrollados y corregir ese error que nos dejaron las firmas de auditoría. Yo quisiera... profesor, eso ya... Yo quisiera hacer un comentario porque es que... Sí logré prender el micrófono. Sí, profesor. Bueno. Porque es que hay cosas que son mortificantes en este momento, ¿no? Sobre todo en este momento de discusiones sobre el futuro de la profesión que se están dando con gran énfasis. Hay organismos que se llaman organismos profesionales que tienen la convicción de que el contador público es un contador estandarizado, es decir, el plan de estudios que ellos proponen es que el contador público sepa estándares de contabilidad, estándares de aseguramiento y algunas pequeñas nociones de derecho, especialmente de derecho mercantil y tributario, como el elemento de ejercer la profesión. Inclusive hay por lo menos 2 universidades en Colombia, yo por supuesto no las nombraré, que sus planes de estudio están centrados en estándares. Y en ese momento precisamente hay una gran discusión. Contaduría pública no son estándares. Es más, la formación de contadores públicos con base en estándares es una inconveniencia para el país, porque este no es un país que tenga un desarrollo financiero que requiera esos niveles de información financiera para toma de decisiones de agentes externos, porque este no es un país de sociedades abiertas, este es un país de empresas cerradas y en una gran dimensión de empresas de negocios de carácter personal. Es decir, aquí un contador, más que contabilidad financiera, si quiere responder a los requerimientos del medio, tiene que saber tener una gran formación en ese amplio campo que se denomina contabilidad de gestión. Lo han dicho los emprendedores. El año pasado en la Universidad Nacional hubo un congreso de emprendedores, yo fui invitado, y una de las decisiones de ese congreso de emprendedores fue: no hacemos contabilidad con estándares y múltennos lo que quieran. Nosotros lo único que necesitamos es información de gestión. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer es entender que los programas de formación deben responder al entorno del ejercicio profesional. Tienen que responder a los requerimientos de nuestra economía, que no es una economía de tipo bursátil. La actividad de la Bolsa de Valores de Colombia es tan dinámica que abre a las 11 y cierra a la 1. ¿Sí? Y aquí no hay bolsa, hay monedero. Niquelera, decían en mi tierra. ¿Sí? No, la contaduría es mucho más. La contaduría tiene que ver con construcción de representaciones, manejo de información y control. ¿Sí? Y eso es un campo supremamente amplio. Si yo quiero aterrizar eso en términos de una profesión sobre la ecología, pues es que eso es como todo. Un objeto de conocimiento puede ser tratado desde múltiples perspectivas. Seguramente la ecología será una formación supremamente importante en la ingeniería, ¿sí? En la economía, ¿sí? Cuando monten una carrera de economía, porque yo tengo entendido que actualmente
lo que hay es carreras de crematística, para utilizar el término de Aristóteles. Aquí no hay economía, hay crematística, pero es una cosa totalmente distinta. Y pueden haber múltiples carreras, es decir, la ecología puede ser transversal a múltiples carreras o pueden existir múltiples carreras que trabajen sobre la ecología desde diferentes perspectivas, porque es que esto no es patrimonio de nadie. Pero eso sí, los contadores tienen que aprender de eso, porque si no, se los va a comer la sociedad digital. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael Franco. Bueno, por último, yo quisiera hacer énfasis en que nuestra red se llama Red de Investigación en Contabilidad Ambiental, contabilidad y sustentabilidad. Ese nombre salió después de una discusión de varios días, pues la discutimos a través del chat de WhatsApp, pero no por eso no dejó de ser rigurosa. Escogimos el nombre que la red en contabilidad ambiental tiene que tener un enfoque en la sustentabilidad, y a partir de ese nombre incluso creamos unos objetivos con fundamentos teóricos, el cual reposan en un documento que ustedes lo pueden consultar en nuestra página web de la red. Entonces, desde el punto de vista teórico, podemos decir que nosotros tenemos ya un paradigma, y nuestro paradigma es la sustentabilidad. Al menos en esta red de contabilidad ambiental, nuestro paradigma es la sustentabilidad. Y para eso simplemente quisiera citar una noticia que salió hace unos días acerca de Holanda. Holanda está pensando un modelo económico post-coronavirus, diría yo, pero en la noticia decía post-pandemia. Ese modelo económico está basado en el decrecimiento económico. Y ese decrecimiento económico, desde el punto de vista teórico, ¿a qué le apunta? Pues le apunta a la sustentabilidad, a lo que nosotros le estamos apuntando. Entonces, si nosotros quisiéramos investigar en contabilidad ambiental, pues en últimas, nuestro objetivo final sería orientar a la transición de un nuevo sistema económico en donde se pudiera aplicar realmente los principios de la sustentabilidad. Y muy seguramente ese sistema económico podría ser un sistema económico basado en el decrecimiento. Valga decir que los holandeses en este momento se están pensando, por ejemplo, en una economía en donde los viajes de lujo se reduzcan. Una economía que no se base en el crecimiento del PIB, sino que se base en la financiación de algunos sectores claves que son propios de Holanda. Una economía que subsidie un ingreso mínimo básico para todas las personas. Si en esos tres puntos, si los comparamos con nuestro sistema económico, pues vemos que nosotros estamos en contravía a todos esos ideales, ¿no? Pero yo creo que este grupo puede marcar de pronto un derrotero, un rumbo, unido de manera transdisciplinar con otros grupos de académicos de otras carreras, que tenemos que pensar en eso, y armar propuestas a futuro, y que esas propuestas tienen que ser a un futuro cercano, porque desde mi punto personal, con un fundamento científico, yo creo que no tenemos mucho tiempo ya para hacer discusiones muy largas, sino que además de esas discusiones tenemos que comenzar a hacer cosas, a hacer cambios y transformaciones. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta discusión, que creo que ha sido muy rica. Yo quisiera pedir a los panelistas que por favor en un minutico nos den un mensaje a toda la comunidad que está conectada en estos momentos. Un mensajito en un minutico cada uno, por favor. ¿Qué podríamos nosotros esperar de la red, o qué consejo nos dan a nosotros como investigadores que queremos hacer investigación en contabilidad ambiental? Quisiéramos escuchar de ustedes eso. Entonces, profesor Rafael Franco, luego Héctor José y luego el profesor Gerson, y finalizamos. Qué cosa, nunca invirtieron el orden, y eso lo deja uno en situaciones difíciles. No, yo lo único que diría es que
La contabilidad es una disciplina social que tiene que dar cuenta de todos los factores que determinan la identidad de los individuos para conformar sociedad. Y que esos factores de identidad son la economía, la población, la cultura y la naturaleza. Y que ese es el medio al cual tenemos que desplazar nuestros aprendizajes, nuestras investigaciones, para hacer de nuestra profesión y de nuestro conocimiento eso que no nos gusta, ¿no? Un conocimiento sostenible a través del tiempo. Porque de lo contrario, pues, si no avanzamos no en superar, porque también eso quiero dejarlo claro, no es que yo diga la contabilidad financiera está proscrita, no, cumple ahí una función, pero no es la contabilidad. Tenemos que entender la contabilidad como un cuerpo muchísimo más grande de construcción de representaciones para el ejercicio de unas dimensiones ampliadas del control. Y yo los invito a que trabajemos en esa perspectiva, que es una perspectiva de supervivencia profesional e intelectual. Gracias, profesor Héctor. Bueno, yo quisiera, pues además de agradecerles el espacio, invitarlos a ver lo que ha pasado en términos de que la contabilidad que manejamos en Colombia y en el mundo, porque nos han subido a la fuerza al bus de la estandarización para cumplir el mandato supremo de la Biblia neoliberal, la globalización, la eliminación de las particularidades, la estandarización de la vida y el mandato supremo del corporativismo. Pues lo que nos dice la realidad a partir de la crisis sanitaria es que todo eso ha fracasado. Así que hoy en día lo que nos impone la vida actualmente es el regreso a lo local, al consumo local, a la producción nacional, porque ahora todo el mundo resultó comunista. Ahora sí, el Estado es importante, Estado, protégeme, Estado, dame subsidios, ayúdame, por favor, te lo suplico, gran Estado, el gran hermano. Pero si toda la vida, o al menos en los últimos 30 años, nos están vendiendo la moto de que el Estado es ineficiente, corrupto y debe desaparecer o por lo menos minimizarse. Miren de qué manera la lógica se ha invertido, porque la realidad nos está mostrando que ese modelo de desarrollo y la contabilidad que alimenta ese modelo están equivocados. Así que démonos la posibilidad de pensar